Buenas tardes. Soy Miguel Mateo. Voy a conversar con ustedes sobre algunas experiencias académicas y laborales, ¿verdad? Sobre un tema que resulta muy atractivo. Básicamente en estos últimos 5 o 6 años se le está dando mucho más énfasis a lo que digamos anteriormente ocurría. Les comento algo. Según lo que dice el Centro Internacional para el Desarrollo de Innovación Empresarial hace 7 días, 8 días, que de enero a abril de este año hay 12.600 y pico de personas que no accedieron a un puesto de trabajo por inconvenientes en la comunicación escrita, entre ellos por faltas ortográficas y también por no poder redactar correctamente un párrafo, sea expositivo, argumentativo, en fin, hay una dificultad muy grande, ¿correcto? Entonces nosotros en estas 4 sesiones vamos a ver de una forma más práctica, porque la parte ortográfica y la parte de redacción son eminentemente prácticos. La teoría como que digamos nos sirve como para salir de alguna duda en algunos casos. Yo les pregunto, cuando ustedes escriben una palabra, cualquiera que ésta sea, ¿se acuerdan de alguna regla? ¿Se acuerdan de alguna norma? No, ¿verdad? Claro, yo también escribo palabras, en fin, y no me acuerdo específicamente de una regla, pero hay normativa. La ortografía tiene una normativa, ¿correcto? ¿Saben cuántas reglas tiene la ortografía española? 714. 714. Solo el uso de grafemas, es decir, el uso de las letras, tiene 112. Entonces nosotros no vamos a entrar a esa parte, sino vamos a ver la parte más práctica posible, con la finalidad de que se optimicen los tiempos y los resultados. ¿De acuerdo? Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Algo fundamental. Hace algunos meses, el vicepresidente para América Latina de la empresa más grande que hay en el mundo en recursos humanos, en una entrevista en CNN en español, indicó que el único inconveniente que tienen estos ejecutivos de alto nivel, por cierto, porque tienen los mejores salarios, tienen los mejores puestos de trabajo, correcto, las mejores condiciones, pero el único inconveniente que ellos tienen es la comunicación escrita. Y la periodista mexicana que llevaba la entrevista, que se llama, su apellido es Fría, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la chica? Seguramente ustedes la conocen, una chica mexicana muy buena, y le dijo, si estos ejecutivos mejoraran su escritura y su redacción, mejorarían su salario, y le dijo, por supuesto, y no solo su salario, sino sus posiciones serían más rápidas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy, en estas 4 sesiones. Vamos a mejorar considerablemente nuestra escritura y nuestra redacción, ¿verdad? Muy bien. Hay algo que debemos tener en cuenta si queremos escribir correctamente una palabra. Y esto se enfoca en lo que se denomina memoria visual ortográfica. Todos tenemos 2 cerebros, cerebro izquierdo, cerebro derecho, ¿verdad? Así estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando nosotros visualizamos, hacemos trabajar fundamentalmente al cerebro derecho, ¿verdad? Observamos, digo observamos, no vemos ni miramos, porque una cosa es mirar, ver, y otra cosa es observar. Cuando nosotros observamos, comenzamos a ver minuciosamente cada detalle. C, O, R, ya no en E y todo lo demás, y comenzamos a ver minuciosamente. Entonces, a eso se le llama observar, ¿correcto? Muy bien, cuando observamos, hacemos trabajar nuestra memoria visual a nuestro cerebro derecho. Entonces, muchas personas que tienen serias dificultades con la parte ortográfica, quiere decir de que de alguna manera la mayoría son visuales, pero o no lo han detectado, o de lo contrario la estrategia de aprendizaje es la incorrecta. En
una oportunidad dictamos un curso también en el Colegio de Abogados, dictamos 3 en realidad, pero el primero fue interesante porque nos dijeron, yo escribo y hay veces que quiero continuar pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque hay alguna palabra que se intercala por ahí y no la puedo continuar. Tengo ese inconveniente. Una chica abogada también me dijo, hay veces que me ocurre lo mismo. Quiero decir algo, pero me falta el detalle. No sé cómo juntarla ni utilizar la palabra adecuada. ¿Correcto? Entonces, ¿saben a qué se debe eso? Fundamentalmente se debe a que la memoria visual ortográfica no ha sido desarrollada de una manera adecuada. Entonces yo le digo, la mayoría de personas somos visuales, pero cuando no observamos, solamente vemos, ahí viene el problema. Y me dijeron también, ¿y cómo sé si soy visual o no? Porque una persona visual puede escribir sin errores un promedio de 10.000, 12.000 palabras, sin errores. ¿De acuerdo? De grafemas, de acentuación, de mayúsculas, de minúsculas y todo lo demás. Entonces, hagamos un ejercicio. Yo les planteé eso, hagamos un ejercicio, que podemos hacerlo con ustedes en este momento. Cierren los ojos, por favor. Todos, cierren los ojos. ¿De acuerdo? Muy bien. Imagínense que están en la puerta principal de su domicilio, de su casa, sea una vivienda, puerta de la calle, un edificio, lo que fuera. ¿Están viendo la puerta principal? ¿La están viendo en su mente? ¿La pueden observar o no? ¿Sí? Muy bien. Ingresen a la casa. ¿Ven lo que hay al lado derecho o no? ¿Pueden ver? ¿Todos? Correcto. Ingresen a la siguiente habitación. ¿Llegan a ver lo que hay? ¿Sí? Pueden reflejar en su mente la imagen de sus seres más queridos. ¿Los pueden ver en este momento? ¿Sí o no? Correcto. Ahora yo les pregunto lo siguiente. A ver, si ustedes han podido visualizar esta parte, entonces quiere decir que son visuales. Ahora sí pueden abrir los ojos, por favor. Entonces quiere decir que son visuales. Y si son visuales, ustedes no deberían tener de ninguna manera faltas ortográficas. De ninguna manera. ¿De acuerdo? Pero tengo faltas ortográficas. Entonces quiere decir de que la estrategia es la incorrecta. ¿Verdad? ¿Y cuál es la estrategia incorrecta? Muy bien. Se nos presenta la norma, se nos presenta la regla, y después comenzamos a buscar palabras relacionadas con ella. Así no, esa no es la forma correcta. ¿De acuerdo? Hay algo que debemos tener en cuenta siempre. La ortografía se relaciona con la cultura del individuo. ¿Por qué creen? Hace un momento les dije de que entre enero y abril hay más de 12.000 personas que no accedieron a un puesto de trabajo. Precisamente porque como la ortografía se relaciona con la cultura, y cuando llegan a la entrevista o pronuncian una palabra errónea, o de lo contrario escriben, o en su hoja de vida, o de lo contrario, en algunos casos piden redactar un párrafo de 3 líneas, entonces ven alguna incoherencia, alguna falta ortográfica y dicen, esto me genera cierta duda. Y la duda genera desconfianza. Entonces, ¿qué hacemos si lo contrastamos? Ahí viene este grave inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la ortografía se relaciona ¿con qué? Con la cultura del individuo. Es importante. Y es precisamente el ámbito social quien los premia. ¿Correcto? Es vital. Hay algo que debemos tener siempre en cuenta para tener una ortografía adecuada. Y no digo buena ortografía porque estaría redundando, porque
Ortografía proviene de dos voces griegas. Orto, recto, correcto, grafos, escritura. Buena, correcta escritura, no tiene ningún sentido. ¿Correcto? Tiene ortografía adecuada, tiene buena escritura, en fin, me quería preguntar algo. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, es importante que podamos desarrollar al inicio un análisis ortográfico. Este análisis, como por ejemplo dice aquí en el libro 1, el empleo de letra dudosa en escritura y la razón del uso de las mayúsculas. Claro, es imprescindible observar la palabra. ¿De acuerdo? Observar la palabra con la finalidad de poder determinar cuáles son los rasgos comunes. Por ejemplo, adelante. Por ejemplo, si dijéramos, tenemos que prever para el futuro, ¿encuentran alguna incorrección o no? Tenemos que prever para el futuro. ¿Encuentran alguna incorrección ahí? No le están observando, solo le están escuchando. Tenemos que prever para el futuro. ¿Encuentras alguna incorrección? ¿Perdón? Ya, correcto. Entonces sería una especie de redundancia. ¿Ya? Y en cuanto a las palabras en forma individualizadas, ¿ya? Correcto. La palabra prever, que le emplean 99 de 100, no existe, ¿verdad? Sin embargo, la escribimos, sin embargo, la pronunciamos y todos los días la escuchamos. Esa palabra prever no existe. El verbo es prever con una E. Prever con una E. Entonces, si yo quiero conjugar esta palabra, lo que voy a hacer es quitarle la terminación ar, er, ir al infinitivo y lo que me quede es la raíz. Trabajo con la raíz. ¿De acuerdo? Si yo digo él, ¿sería él prevé o sería otra palabra? Él prevé. Él prevé. ¿Por qué? Porque él ve. Se conjuga como ver. ¿De acuerdo? Entonces, esa es más o menos la particularidad. Yo escuché en alguna oportunidad en un medio de comunicación de cable que tiene una afluencia impresionante de personas que siguen este medio, y dijeron: aquellos expositores satisfacieron a su público exigente. Aquellos expositores satisfacieron a su público exigente. Yo les pregunto, ¿encuentran por ahí alguna incorrección? ¿Encuentran por ahí alguna incorrección? ¿Encuentras? ¿Es correcta o incorrecta? Incorrecta. ¿Y cómo debería de ser? Si buscamos la correcta, ¿cómo sería? Si no es satisfacieron, ¿qué vendría a ser? A ver, el verbo satisfacer se conjuga como hacer, ¿verdad? Entonces podríamos decir, refiriéndonos al verbo hacer, ellos hicieron, ¿es correcto o no? No. Ellos hicieron, no, esa palabra hicieron, no. En el verbo hacer, ¿cómo sería la forma correcta? Ellos hicieron. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con hasta la F, le ponemos hicieron y ¿qué queda? Ellos satisficieron. Ellos satisficieron. Hicieron de hacer. Ellos hicieron. Ellos satisficieron. No satisfacieron. Es incorrecto. Ahora, si yo digo en tiempo futuro, ellos satisfacerán, yo podría decir ellos hacerán un trabajo. ¿Sería correcto o no? No, ellos harán. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta empleando el verbo satisfacer? Ellos satisfarán. Suena medio raro, ¿no? Esa es la forma correcta, ¿verdad? Ellos satisfarán. Entonces, por una palabrita así,
una persona muy allegada a mí perdió un ascenso en un banco importante. Este banco tiene su centro de capacitación en la Bajada Balta, en Miraflores. Ya saben cuál es, ¿verdad? Es un banco muy importante, está entre los 2 o 3 primeros que hay. ¿Correcto? Y por una palabrita así perdió su ascenso. Por cierto, que yo no ficho ni la calificó otra persona, pero sí, me enteré que fue por una palabrita así, de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un análisis ortográfico? Tenemos que ver detenidamente, exhaustivamente, en forma minuciosa. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama observar. ¿De acuerdo? Todos los rasgos importantes, todos los rasgos en común que pueda tener. Luego, tenemos que pronunciar clara y pausadamente. Cuando pronunciamos muy rápido o en forma entrecortada, muchas veces escribimos tal como hablamos, ¿verdad? Yo he escuchado en muchas oportunidades, tienes que redactar tal como escribes. No, eso no existe. ¿Cómo vamos a redactar conforme escribimos? Sería un desastre. Uy, sería terrible. La redacción es otro esquema, porque muchos escriben, pero pocos redactan. Cuidado. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado al momento de redactar. Lamentablemente, por ejemplo, no tenemos muchos influencers, no me gusta emplear, por ejemplo, anglicismos ni otro extranjerismo, pero lamentablemente en una conferencia que dio el doctor, el presidente de la RAE, de la Real Academia Española, fue en una universidad de Madrid, ¿verdad? Y estaban hablando con los chicos de una carrera universitaria, y uno de ellos le preguntó: doctor, ¿nos podría mencionar algún esquema de nivel subestándar de lo que estamos hablando? ¿Quieren modelos de nivel subestándar de comunicación? Muy bien, enciendan su receptor de televisión y vean los canales periodísticos en Perú. Qué terrible, pero es cierto. Es cierto, ¿no? Vemos, por ejemplo, en un canal de televisión, cualquiera que sea, canal 4, canal 5, 7, 9, 11, 13 y todo lo demás, 8, 10, y vamos a encontrar una cantidad de incorrecciones impresionante. No hay nivel formal. Hay periodistas que dicen: muy bien, le voy a hacer una pregunta directa a la vena. Una pregunta directa a la vena. Se emplea mucha metáfora, ¿correcto? Muchas frases hechas. Y no se sigue un patrón lingüístico adecuado. Y por ahí las personas escuchan y repiten. Pero si nosotros pronunciamos clara y pausadamente cada palabra, después de haberla oído, para lograr una perfecta imagen articulatoria y auditiva de la misma, vamos a poder estar en capacidad de poder reproducirla gráficamente. De lo contrario, va a ser muy complicado. ¿De acuerdo? En el tercer punto dice escribir la palabra. Una vez que la hemos oído, una vez que la hemos pronunciado, la hemos observado, ¿qué tenemos que hacer? Es escribirla. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para adquirir la fijación de una correcta imagen de ella. Es importante, pero si ustedes escriben, ustedes escuchan y ven la palabra prever, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué ocurriría cuando escuchan y ven la palabra prever? ¿Qué ocurre? Ustedes escuchan, digamos, a una persona que ha estudiado 5 años de comunicación, prever, y la ven. Ahorita que ya sé cómo debe ser. Pero si no sabías cómo se escribía, ¿qué podría ocurrir o qué ocurre? Lo que pasa con mucha gente. Se repite, ¿verdad? Escribo prever, pronuncio prever, y al final esa palabra no existe, ¿verdad? Entonces eso es importante. Una vez que ya hemos escrito la palabra para poder adquirir su fijación, entonces la vamos a incluir en una oración. La pregunta es: ¿por qué la vamos a incluir? ¿Para qué? Para poder ubicar su aspecto contextual. Porque muchas de las palabras en nuestra lengua tienen diversas secciones.
Quiere decir, tienen diversos sentidos o significados. Hay palabras que tienen 8, tienen 10 acepciones, ¿verdad? Entonces tenemos que observarla y poder ubicarla en un determinado aspecto. Por ejemplo, la palabra adquirir es sinónimo de comprar, ¿verdad? ¿Sí? Claro, adquirir es sinónimo de comprar. La pregunta es, ¿en todos los contextos yo puedo utilizar cualquiera de las dos palabras? Podríamos decir, Luis Miguel, en el trayecto de su carrera, adquirió mucha fama. ¿Podríamos reemplazarla por la otra palabra empleando un sinónimo? No. ¿Y saben por qué? Porque en lengua española existen muchos sinónimos y antónimos que no son absolutos. Se llaman sinonimia relativa. Eso es lo que ocurre. Y muchas veces colocamos una palabra en forma indiscriminada, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra encomio la utilizan para todo, ¿de acuerdo? Y tiene que ser... ¿A ustedes han escuchado la palabra inocuo? Inocuo es inofensivo, correcto. Inocuo es inofensivo. Pero en muchos casos, ¿qué pasaría si la confundimos con inicuo? ¿Han escuchado la palabra inicuo? Es lo contrario, es dañino, ¿verdad? Entonces quiere decir que entre inocuo e inicuo hay por completo un contexto muy grande, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora los signos de puntuación facilitan la comprensión de lo que se escribe o se lee. Eso es cierto. ¿Saben por qué el Perú, nuestro querido país, está en el último lugar de las pruebas PISA? Ustedes saben eso, ¿verdad? De las pruebas PISA de comprensión lectora y de producción textual. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo vamos a comprender un texto si no lo leemos adecuadamente? Considera mucha gente que los signos de puntuación son seguramente algunos elementos como para adornar la escritura, y eso es un error gravísimo. Hay un inconveniente también que es en realidad un tabú. Dicen, y yo lo he escuchado en algunos casos de algunos profesores y profesoras, dicen lo siguiente: cuando pronuncies una frase y hagas una pausa, entonces le pones una coma. No hay nada más falso que eso, es un tabú, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, en este momento pasarme 5 o 10 minutos comentándoles alguna idea. Voy a hacer varias pausas y no necesariamente requiere una coma. ¿Y saben por qué? Porque la puntuación, fundamentalmente, los 4 elementos básicos, que son la coma, el punto y coma y los 2 puntos, son elementos delimitadores por naturaleza. ¿Qué quiere decir delimitadores? Que ponen límites. Aquí comienza el enunciado y aquí termina. Donde termine el enunciado, tienes que puntuarlo, ya sea con un punto seguido, si el elemento que sigue es consecutivo, pero es otra idea. Si es enumerativo, o de lo contrario, va a señalar una explicación o incidencia, tienes que colocarle una comita. ¿De acuerdo? Si es otra proposición, tienes que colocarle un punto y coma. Entonces, definitivamente, son delimitadores. Te delimita, te pone límites, te dice, aquí comienza y aquí termina. ¿De acuerdo? Pero para eso tenemos que saber qué es fundamentalmente un enunciado. Un enunciado es una palabra, una frase, una proposición, una oración. Puede ser simple o compuesta. Si es compuesta, puede ser coordinada o subordinada, pero siempre debe tener una idea. Si tiene una idea, será un enunciado. Si no lo tiene, no. ¿Verdad? ¿Cuáles son las palabras que solas, por ejemplo, pueden tener un enunciado? Por ejemplo, el sustantivo es el nombre de algo. Yo digo Raúl, María, José, en fin, me están señalando algo, ¿verdad? Me están señalando el nombre de una persona.
Yo digo, por ejemplo, pizarra, digo carpeta, en fin, me están señalando un nombre, por consiguiente es un enunciado. ¿Cómo se llama este artículo tan útil que lo empleamos casi todos los días? En la oficina, en la escuela, en la universidad, en el hogar. ¿Cómo se llama este artículo? ¿Cómo? Lapicero. Si nosotros recurrimos a nuestro diccionario y buscamos la palabra lapicero, la vamos a encontrar. Pero ¿saben lo que dice en el diccionario? En el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Dice, artículo de oficina que se utiliza sobre un escritorio y que tiene perforaciones, sirve para colocar lápices. Es como un pisapapel, más o menos, ¿han visto ustedes en los escritorios, verdad? Es decir, para colocar lápices. Es decir, es un artículo que puede ser de material diverso, de madera, puede ser de mármol, puede ser de metal, lo que fuera. La forma que sea, no importa, puede ser circular, cuadrada, rectangular, la que sea. Tiene en la parte superior, tiene perforaciones y sirve para colocar lápices. Eso es lapicero. Entonces, si ese artículo es lapicero, ¿cómo se llama este? Se llama bolígrafo. Bolígrafo es su nombre. ¿Y por qué es bolígrafo? Porque todo, desde el más corriente hasta el cross de oro que puede costar $15.000, todos en la puntita tienen una bolilla que nos permite efectuar los trazos. ¿De acuerdo? Y grafo viene del griego grafe, que significa escritura. Entonces escribimos a través de la bolilla. Entonces, ¿cómo se llama este artículo? Se llama bolígrafo. Bolígrafo, lapicero, no. La palabra lapicero sí existe, pero no se refiere a este artículo. Muy bien. Entonces, a lo que escribe la RAE, que sería un objeto superior a la acción. Que sujeta, por ejemplo, sirve para colocar los lápices. Un colocador. Claro. Sí, describe un objeto. Claro, es decir, buscamos, por ejemplo, el concepto en el diccionario de la RAE, que se llama DRAE. Entonces aparece la palabra lapicero, pero nos va a señalar ahí que, digamos, es un artículo que sirve para colocar lápices, tiene perforaciones. Y dice también en algunos casos, en algunos países se utiliza como sustantivo refiriéndose a un artículo para escribir. En algunos países, como que nos dice, bueno, ya, ¿no? Como que nos da una idea, ya, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Verdad? Más o menos esa es la idea. Correcto. Uno de los inconvenientes ortográficos más grandes que tiene la lengua española es el de la representación gráfica de los fonemas. Cuando hablamos de la representación gráfica de los fonemas, ¿estamos hablando de qué? De las letras. Una letra es lo mismo a decir grafema. Un sonido es exactamente lo mismo a decir fonema. ¿De acuerdo? El alfabeto español actual está constituido por 24 fonemas, 27 grafemas y 5 dígrafos. No existen ya letras dobles. No existe la R, por ejemplo, en el caso de AR, sería A, R, O. ¿De acuerdo? ¿Y por qué R? Porque ese es el nombre de la letra. Y si quiero escribir arroz, entonces diré A, R doble, o de lo contrario, R, R, O, Z. ¿Verdad? Entonces, ese es el tema importante. Ahora, algo que nos va a ser muy útil como para mejorar hoy, no el próximo miércoles, y aquí a un mes, y el otro año, no. Algo que nos va a ser muy útil. De que cada grafema, es decir, cada letra, tiene su normativa. Sin embargo, vamos a trabajar también con una regla general que es para todos los grafemas, para todas las letras. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta regla general? Venimos a leer, por favor, ¿qué dice la regla general? Las palabras derivadas y compuestas conservan la ortografía de la palabra base o primitiva, salvo algunas excepciones.
esas excepciones son mínimas. Son mínimas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo escribo la palabra escasear, que es el infinitivo, quiere decir que cuando yo emplee una palabra derivada que se refiere a ella, voy a seguir utilizando las mismas letras de escritura dudosa. En ese caso, ¿cuál sería? La letra es, miren cómo se escribe: escaso, escasez, escaseaba, escaseábase, escasea. ¿Verdad? Entonces, si escasea se escribe con S, todas sus formas derivadas van a escribirse con la misma letra, siempre. No hay excepción de ningún tipo. ¿De acuerdo? En la palabra ahuyentar, ¿verdad? Observen cómo ahuyentar se escribe con una H intermedia y se escribe con Y. No existe Y. No existe Y en lengua española. La letra se llama Y. ¿Por qué se ha conocido como una Y? Correcto, porque esta letra, este grafema, siempre, por ejemplo, que he estado, no aquí, como está al centro de la palabra, sino como está al final, se le colocaba, por ejemplo, el alfabeto griego. ¿Verdad? Ustedes saben que nuestra lengua, el español, está formado por 65% de latín, 22, algunos dicen 25% de griego, y la diferencia, que es mínima, de otras lenguas. Pero más del 60% de latín. La mayor parte de las palabras que utilizamos en lengua española provienen del latín, ¿verdad? Entonces, por eso le llamaban Y, pero su nombre en español, ¿cómo es? Y. Ese es su nombre, Y. No existen letras mudas en lengua española, no hay letras mudas. En el colegio nos enseñaron que había una letra muda, ¿verdad? Claro, la letra H. Pero no hay letra muda. Lo que ocurre es que este grafema tiene fonema cero, es distinto. Es decir, es una letra, la utilizamos como tal, pero no tiene sonido. Y si no tiene sonido, no nos va a impedir la formación de un fenómeno vocálico. Hay personas que dicen, ah, pero aquí está la letra H, entonces quiere decirle que voy a separar las sílabas de esta manera, y las separan en forma incorrecta. ¿De acuerdo? Muy bien, observen esas palabras. Claro es que si aquí en deslizar yo escribo la palabra deslice, ahí sí va a variar la letra Z, porque el fonema S, miren, aquí hablamos de letra Z, pero el fonema no es Z, el fonema es S. Y en la palabra deslice, que se escribe con C, el fonema sigue siendo S. Es decir, el fonema S lo puedo representar con los grafemas S, propiamente dicho, Z y C. ¿De acuerdo? Dependiendo en el lugar que se encuentre. Y van a notar ustedes lo siguiente, que la letra S no va a cambiar, se encuentre antes de cualquier otra letra, nunca va a cambiar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿se entiende esta parte? ¿Cuál es la regla general del uso de los grafemas? ¿Sí? ¿Queda claro? De que siempre que haya un derivado o forma compuesta, va a llevar el mismo grafema de la palabra base o primitivo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, no? Muy bien. Ahora, observe cuidadosamente. Miren, aquí tenemos 6 palabras. Observen esas 6 palabras. Yo les pregunto, ustedes ya las observaron, ¿qué rasgos en común encuentran en esas 6 palabras? ¿Qué rasgos en común encuentran? Las 6 terminan en divinidad. Muy bien. Ahora,
Si yo quisiera escribir el derivado de esta palabra, por ejemplo, sensibilícese hasta li, ¿cuáles serían los grafemas que tengo que usar? La palabra sensibilícese hasta li. Después vemos las últimas sílabas C, ¿verdad? Entonces, sensibilícese. ¿Cuáles serían los grafemas que requiere esa palabra? La primera sería S, ¿qué más? E, S, ¿qué más? S, I, después de I, ¿qué sigue? No existe B grande, ni B chica, ni B labial, ni B semilabial. Solo existe B y V, punto, no hay más. ¿Verdad? Entonces quiere decir de que en sensibilícese hasta aquí se va a escribir igual. Exactamente igual. Porque esa es la regla general que vimos hace unos segundos. ¿Verdad? Ahora, el tema es que aquí vienen dos sílabas más que no estén acá. C, C. Entonces, yo digo lo siguiente. Yo voy a escribir la palabra sensibilícese, pero no me voy a acordar de las reglas. Pero si quiero determinar con exactitud cuál es la letra que debe colocarse aquí y cuál es la otra letra que va a reemplazar el fonema S, entonces digo, la palabra sensibilícese, muy bien, ya está, hasta ahí está bien, viene de sensibilizar. La palabra sensibilizar es una forma verbal, se llama infinitivo, que se escribe con Z. Entonces, como su derivado, el fonema S se encuentra antes de E, esta Z va a cambiar a C. Entonces, sensibilice con C. Y le quiero colocar, me falta una sílaba para que diga sensibilícese. Entonces, ¿qué le pongo en la última sílaba C? ¿Con C, con S o con Z? ¿Qué le pondríamos? ¿Qué le pondríamos? Letra S. ¿Y saben por qué? Porque si yo le quito esa última sílaba C, ¿qué es lo que queda? Sensibilice. Quiere decir que la palabra es correcta. Al agregarle una sílaba C con S, E, quiere decir que ese elemento se llama pronombre personal enclítico. Y esos pronombres siempre se van a escribir con S, nunca con Z ni con C. Ahora observen aquí. Estas palabras también terminan en bilidad, las dos. Pero ambas se escriben ¿con qué letra? Con V. Entonces, si yo quiero escribir movilícese, ¿cómo voy a escribir esa palabra? Movilícese. ¿Cómo la debo escribir? Es decir, M, O, V, correcto, I, L, I, C, E, S, es correcto. Y por ahí que al final le colocamos la tilde donde le corresponde, que es en la última I, ¿no? Y dice movilícese. Muy bien. Entonces como que va quedando un poco, ¿no? Porque repito, si viéramos toda la normativa nos pasaríamos 6 meses. Entonces vamos a verlas así solamente algunos esquemas como para que nos permita visualizar las palabras correctamente escritas y con esta normativa general podamos derivarlas y mejorar nuestra escritura considerablemente. Muy bien. Tenemos otro grupo. ¿Qué tienen en común? Si tuviéramos que colocarle una regla, inventarle una regla a ese grupo de palabras, ¿cuál sería esta regla? Si nos inventáramos una regla, que por cierto tiene que coincidir con ella, con esos grupos, ¿cuál sería? Por ejemplo, exhibir, recibir, subir, suscribir, inhibir, cohibir, prohibir, concebir, sucumbir. Todas son formas verbales, digo formas verbales porque no son verbos propiamente dichos. Estas palabras solas no pueden formar una oración, pero si yo digo corre es una oración y por consiguiente debe terminar en punto.
Si yo digo juega es una oración y debe terminar en punto. Pero si yo digo sucumbir es una forma verbal no personal del verbo, se llama no verboide, específicamente es un infinitivo y no termina en punto porque no puede cumplir la función fundamental del núcleo de un predicado. Muy bien, entonces hemos observado esas 6, 13, 9 palabras, ¿verdad? Pero ya vieron lo que tienen en común. Entonces la pregunta, ¿cuál sería la regla aquí? Vamos a inventarlo, no tenemos la regla ahí. ¿Cuál sería? A ver. Sería que las formas verbales terminadas en dir se escriben con B. Se exceptúan de esta regla las palabras hervir, servir y vivir, así como también sus derivados y formas compuestas. Por ejemplo, si yo digo vivieron, tendrá que escribirse con V y V. Si yo digo, por ejemplo, sirvieron, igual, con S y con V y así. Hirvieron y todo lo demás. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí tenemos, miren, observen aquí, aquí hay grupos enlazados. Están enlazados con una flechita, ¿verdad? Observan ahí asociación, asociado, promoción, promotor, discreción, discreto, audición, auditorio, prevención, preventivo. ¿Correcto? Están observando esas palabras, son palabras similares, son palabras derivadas, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a escribir una palabra que termine en ción, ¿de acuerdo? Porque ahí se me podría confundir con S, ¿verdad? Entonces yo digo, quiero saber si esta palabra que termina en ción se escribe con C o se escribe con S. Muy bien, entonces yo lo voy a escribir con C cuando provenga de una palabra que termina en do, en to, en tor, en sion, en torio o en tivo. ¿Está claro, no? ¿Verdad? Entonces, digo, si esta palabra que termina en sion tengo duda, quiero escribirla con C o con S, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo determinar en qué palabra termina su palabra base o primitiva. Por ejemplo, si dijéramos ilusión, ¿tendríamos que escribirla con S o con C? ¿Con letra? Ilusión. Se escribe con S. Con letra S. ¿Y por qué no podría ser con letra C? Porque no debe. La regla es la regla. Bueno, se escribe así, ¿no? Correcto, se escribe así, no está aquí la regla. Muy bien, ilusión se escribe con S. Pero ¿por qué no la escribimos con C? Porque ilusión proviene de iluso. Ahora observen aquí, ¿dónde está so? No hay. Si termina la palabra primitiva base en do, sion, to, sion, torio y tivo, entonces la palabra terminará con la silabación con letra C. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Correcto? Y observen aquí, impreso, impresión, transmisor, transmisión, visible, visión, decisivo, decisión. ¿Observan ahí? Ahora, díganme, ¿por qué decisivo se escribe así, con esa terminación? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué decisivo se escribe así y no con C al final?
Eso porque para comenzar no termina en do, en tor, en toyo, en tigo, ¿correcto? Y por eso se debe escribir con letra S. Entonces yo quiero saber ¿cuándo voy a escribir con letra S? Muy bien, cuando la palabra primitiva o base termine en so, en sor, en sigle o en sin. ¿Verdad? Ojo, que son detallitos chicos, pero que nos pueden, digamos, ayudar en muchos aspectos. ¿Verdad? Es muy importante. Muy bien. Por eso se escribe Con letra S. el sol. Porque termina, porque tiene que terminar. Miren, por eso yo no les he puesto aquí la regla. Por lo general, la forma, la estrategia habitual que no está dando resultados es que primero yo no coloco nada aquí, pongo la regla y listo, y comenzamos a ver alguna de las palabras, entonces nos ceñimos a la regla y la pregunta es, ¿quién de ustedes se acuerda de todas las reglas? Nadie. Si ustedes me preguntan, tampoco. Es decir, no me puedo acordar de las reglas, sí, claro. ¿Verdad? Yo puedo escribir 15.000 palabras sin ningún inconveniente. ¿Verdad? Y ¿cuándo me acuerdo de las reglas? No necesito acordarme de las reglas. ¿Por qué? Porque ya las visualicé. Y si tengo por ahí alguna duda que podría presentarse, entonces ahí veo la terminación, veo la etimología y le doy solución inmediata. ¿Verdad? Eso es importante. Muy bien. Veamos entonces. Ahora, observen aquí. Observen por favor. Y díganme que encuentran un rasgo común que tengan todas estas palabras. Todos terminan en C. Todas terminan en C. Antes de la sexta, la E. Antes de las. Y antes de la S, de la S, de la R. Correcto. Ahora, correcto. Son formas verbales todas, ¿verdad? Sí. Claro, abrir forma verbal. No decimos verbo, porque repito, verbo fundamentalmente es aquel elemento que señala acción y que se encuentra conjugado, que solo constituye una oración, pero un verboide, el infinitivo, el gerundio o el participio jamás podrá formar una oración solo. Entonces, decimos que las formas verbales que terminen en C se escribirán con letra S cuando sea un pronombre enclítico. Entonces, ¿qué es un pronombre enclítico? Miren, si a la palabra abrir yo le elimino la C, ¿qué queda? Abrir. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, como se entiende esa palabra, este elemento que está aquí es un pronombre. Se llama pronombre personal átono enclítico. ¿Y por qué? Porque se une al verbo para ampliar su sentido o significación. Siempre los pronombres enclíticos se van a escribir con letra S. Siempre. Si a la palabra concesionarse yo le quito C, ¿tiene sentido o pierde el sentido? No lo pierde, ¿verdad? Entonces quiere decir de que este elemento es un pronombre y por eso que tiene que escribirse con letra S. ¿Verdad? A la palabra socializarse yo le quito C, la última sílaba, ¿pierde sentido o no? No. Entonces es un pronombre y se tiene que escribir necesariamente con letra S. ¿Está quedando claro? ¿Sí? Ahora, porque me faltaba, quería escribir algo. Por ejemplo, si yo escribo la palabra, no la tengo por acá, ¿no? Quiero escribir la palabra en 12C, ¿cómo la escribimos? La palabra en 12C. Sí, lo que pasa es que no sé si. Pero yo no sé. Y lo mismo, pero. Sí. Sí, no voy a poder utilizarlo. Sí, gracias.
Entonces, la palabra en 12C tiene dos sílabas que se encuentran al final, CC. ¿Cómo le escribiríamos esas sílabas? En 12C. De endosar, ¿verdad? ¿Cómo sería? C-E-S-E. ¿Y cómo sería si lleva el mismo? En 12C. Viene de endosar. ¿Cómo se escribe endosar? Endosar se escribe con S. Endosar se escribe con S. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos al inicio? Las palabras que se encuentran con letra S en su forma primitiva o base, ¿cambian o no? Nunca cambian. Entonces, ¿cómo serían las dos últimas sílabas de la palabra en 12C? S-E-S-E. Si yo le quito la última sílaba C, ¿qué queda? En 12. Como endosar se escribe con S, en 12 tiene que seguir escribiéndose con S, porque yo aplico la regla general que vimos hace unos minutos, ¿correcto? Y si endosar se escribe con S, entonces en 12 seguirá escribiéndose con S. No va a cambiar, porque esa es la regla general. Y la última sílaba, ¿por qué le escribo con S? ¿Por qué? Porque si yo le quito esas últimas sílabas que dice, en 12, ¿en 12 es correcto o no? Claro, en 12 el cheque a nombre de tal persona. Entonces, ¿cómo se llama esa última sílaba C? Se llama pronombre enclítico, correcto. Entonces en 12 se tendrá que escribirse S-E-S-E al final y con una tilde sobre la O, porque es una palabra dupla preproparoxila. Y tenemos algo más. Observen ahí, tenemos 12 palabritas. Véanlas bien, por favor. ¿Qué tienen en común? ¿Qué encuentran en común en estas frases? ¿Qué encuentran? La vocal G. Claro, hay algunas palabras que terminan en es y otras palabras que terminan en esa, ¿verdad? Algunas palabras terminan en es y otras terminan en esa. Por ejemplo, esta termina en es y esta termina en esa. Pero observen lo siguiente, ¿eh? La palabra sencillez, ¿la podemos ver? ¿La podemos tocar? No. Entonces quiere decir que viene a ser un sustantivo ¿de qué tipo? ¿Cómo se llama? Correcto, ¿cómo se llama? Abstracto. Lo que yo no puedo ver, no puedo tocar, se llama abstracto. Todas estas palabras son sustantivos. Belleza, aridez, agudeza, sencillez, placer. Todas son sustantivos, todas las palabras. Acuérdense de esto. Cuando el sustantivo abstracto termine en es o en esa, siempre se va a escribir con letra Z. Siempre. ¿Verdad? ¿Está claro, no? Ahora, entonces, ¿qué es? Pero para ello tenemos que entender que es un sustantivo abstracto. Por ejemplo, yo les digo, la palabra alegría, que no está relacionada en este grupo de palabras, la palabra alegría, ¿será un sustantivo abstracto o no? Sí, es abstracto. No la podemos tocar, no la podemos ver, de alguna manera se percibe. Tristeza, odio, amor, felicidad, en fin, son abstractos. Entonces, queda clara esta parte, ¿no? ¿Sí? Todos los sustantivos abstractos que terminen en es o en esa se van a escribir siempre con letra Z. No hay excepción de ningún tipo. Bien. Ahora, la paronimia. Esa denominación viene, por ejemplo, de pónimo, que viene, por ejemplo, del griego ónoma, que es nombre. ¿Verdad? Un par de nombres, que son vocablos que tienen entre sí
relación o semejanza por su etimología, por su forma o por su pronunciación. Observen, por ejemplo, ese grupo de palabras con su significado. Por ejemplo, decimos, el juez absolvió al inculpado. ¿Con qué escribiríamos la última sílaba? ¿Con B o con V? El juez absolvió al inculpado. ¿Con B o con V? El juez absolvió al inculpado. ¿Con B o con V? Con V. Observen aquí. Absolver, absolvió, absolvieron, absolverán, en fin, son derivados de una palabra que se escribe con V y todas van a seguir la misma letra o grafema aplicando la regla general que vimos al inicio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que significa aquí absorber? Significa embeber, chupar, en fin. Por ejemplo, si dijéramos bébaselo con confianza, ¿cuáles serían los grafemas que tienen cierta duda al escribir en la palabra bébaselo? ¿Cuáles serían las letras? A ver, deletreen la palabra bébaselo. Si queremos salir de dudas, si en bébaselo escribimos C o S, entonces ¿qué hacemos? Le quitamos C y lo y nos quedamos con la palabra beba. ¿Beba tiene sentido o no? ¿Beba tiene sentido? Sí. Claro, beba. Claro, tiene sentido. Entonces quiere decir de que si yo le agrego C, es un pronombre enclítico. Y si es un pronombre enclítico, ¿con qué lo voy a escribir? ¿Con C o con S? Con S. Entonces, bébase con S, bébaselo igual con S. ¿Verdad? Correcto. Es una palabra sobre tú. Así es. ¿Verdad? Entonces, con B, con S y con tilde sobre la primera E. Entonces, ustedes observan aquí, la pronunciación no es igual, es parecida. ¿No? Aquí dice, por ejemplo, adaptar, aquí adoptar, tenemos actitud, ¿verdad? Hay una mínima diferencia al momento de pronunciar, pero semánticamente expresan otra idea. Entonces, ¿qué es la paronimia? La paronimia es la relación que existe entre elementos o vocablos parónimos. ¿Y qué son palabras parónimas o simplemente vocablos parónimos? Son aquellas palabras que se relacionan entre sí por su parecido en la escritura, pero por su diferencia semántica. Entonces decimos, ¿parónimo con paronimia es lo mismo? No. Paronimia es la relación que existe entre los parónimos. ¿Y qué son parónimos? Son elementos que tienen parecida escritura y pronunciación. ¿De acuerdo? No es lo mismo. Existe sí un campo relacionado a ello, pero no es precisamente lo mismo. El acento gráfico o tilde. Hay algo que debemos tener en cuenta aquí. Vamos a acordarnos un poquito de lo que hemos estudiado tanto tiempo, ¿verdad? En lengua española, el acento, no hablemos específicamente del acento gráfico, el acento en general, en lengua española tiene valor distintivo. ¿Y saben por qué? Porque su ubicación no es fija, es variable. Otras lenguas no tienen ese inconveniente. El francés, por ejemplo, sus palabras son agudas. No tienen inconveniente al momento de acentuar las palabras. El quechua, todas sus palabras son graves. El quechua es un idioma. Es un idioma. Algunos dicen es un dialecto. ¿Cuál es el dialecto? No es dialecto, es una lengua, es un idioma. ¿Verdad? Importante.
lo he escuchado en varias oportunidades. Antes de la llegada de los españoles, ¿cuál era nuestra lengua? El quechua, el aymara y otras lenguas, porque el Perú es un país plurilingüe. Hasta este momento, 2019, no sabemos con exactitud cuántas lenguas tenemos, pero es un país plurilingüe. Mañana puede aparecer otra lengua. El año pasado aparecieron 2 lenguas. Una derivada de la chaninca y otra derivada de los chipigos. ¿No? Entonces, hoy o mañana, del otro mes, puede aparecer otra lengua. Y así aparecen nuevas lenguas. Es un país plurilingüe. Pero volviendo a lo que estábamos conversando, el quechua es una lengua, ¿de acuerdo? Es un idioma. Era la lengua oficial no solo del Perú, sino la lengua oficial, por ejemplo, de Bolivia, de Ecuador y otros países andinos. Así es. En Bolivia se hablaba quechua, en Ecuador se hablaba quechua. Claro, correcto. Es decir, era el idioma por excelencia de ese grupo. Después, por ejemplo, Bolivia era parte de Perú. No vamos a entrar a ese punto, ¿no? Pero sí, así. Correcto. Entonces, repito, ¿cuál es el inconveniente que tienen las personas en nuestra lengua para acentuar correctamente las palabras? Es que no tenemos una lengua fija, tenemos una lengua variable. En algunos casos, una palabra se acentúa por aquí, otra se acentúa por acá, otra se acentúa por acá, por allá, en fin. Ese es el inconveniente que existe en nuestra lengua. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta lo que vimos al inicio. ¿Cuál era? Por ejemplo, de escucharla y de pronunciar correctamente. Si pronunciamos correctamente, no vamos a tener ningún inconveniente en poder determinar cuál es el elemento sonoro y el lugar que le corresponde. La clasificamos según las normas de la Real Academia y eso es todo. Vamos a poder escribir 50.000, 100.000 palabras y no nos vamos a equivocar en acentuar ninguna palabra. Yo les pregunto, ¿la palabra examen lleva tilde? No. ¿Por qué? La palabra examen de lenguaje en el colegio, en fin, ¿no? La palabra Es examen. una palabra grave. Ya. Examen. Ya, La mayor fuerza de voces cae en la A. Examen. ya. ¿Y por qué no lleva tilde? Es grave. ¿Todas las palabras graves no llevan tilde? Porque es una palabra grave que termina en N. Correcto. Esa palabra no debe llevar tilde. Si yo les preguntara de otra forma, ¿la palabra examen lleva acento? Sí. Acento grosero. Correcto. Acuérdense de esto. Todas las palabras polisílabas, es decir, aquella que tenga más de una sílaba, todas en nuestra lengua llevan acento. Unas llevan tilde o acento gráfico y otras no. Pero repito, todas las palabras polisílabas llevan acento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todas estas palabras, estas 3 palabras que están aquí, las 3 llevan acento, no llevan tilde. ¿De acuerdo? Observen cómo hemos juntado aquí estas 2 vocales. Yo les pregunto, ¿la palabra fluido le colocarían tilde a la palabra fluido? A ver, pronuncien la palabra fluido. Fluido. ¿Le colocarían tilde? Sí. ¿Dónde? En la I. ¿Ya? ¿Le colocarías tilde fluido? Vean, la palabra fluido no lleva tilde. No lleva tilde. Porque son vocales cerradas. Las vocales cerradas siempre se van a unir formando un fenómeno vocálico que se denomina diptongo. Y los diptongos siempre deben estar juntitos. Siempre. ¿De acuerdo? No, así es, nunca se separan. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces observamos aquí, ¿no? Es el acento, es la mayor intensidad que se pronuncia en determinada sílaba dentro de una palabra. Muy bien. Ahora observen aquí lo que conversamos hace un momento. Nuestra lengua española
tiene esa gran dificultad precisamente por la ubicación de la entonación. Miren, aquí hemos escrito 3 palabras parecidas, no digo iguales, ¿no? Parecidas. Los grafemas son los mismos, lo que varía es la entonación, la producción fonética, la acentuación. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿Cómo? Círculo. ¿Cómo se pronuncia esta? Según como está escrita, ¿cómo se pronuncia? Círculo, no. Círculo. ¿Y esta? Círculo. Hay 3 palabras. Ahora observen aquí. Igual que práctica. Práctica. Practico Practico. y practico. Correcto. Ahora, ¿qué significa círculo? Circunferencia. ¿Qué significa círculo? Presente de circular. ¿Qué relación semántica tiene circular con circunferencia? Ninguno. Es decir, es circular, de transitar. ¿No es cierto? Ninguna. Ninguna relación semántica. Observen aquí. La palabra, ¿cómo se pronuncia aquí? Aquí. No, celebré no. Aquí se pronuncia celebre. Y aquí se pronuncia celebré. Celebre, celebre, celebré. ¿Qué significa célebre? Famoso. Celebre, presente de celebrar. Pregunta, ¿qué relación semántica hay entre famoso y celebrar? Ninguna. ¿Verdad? Y así vamos a encontrar, así como ellas, vamos a encontrar una cantidad impresionante de palabras, ¿no? Ejército y muchas más. Esa es una de las principales situaciones que presenta la lengua española para que muchas personas no acentúen de forma correcta. La complementación silábica es muy importante tener en cuenta, porque cuando lleguemos al punto de la redacción, hay una norma, hay una regla de la redacción que dice nunca deje monolítera al final del renglón. Pero si no sé lo que es una monolítera, menos voy a poder cumplir esa norma, ¿verdad? Entonces, ahora, hay una ley, es la ley 27.444, la ley del procedimiento administrativo general. ¿La han escuchado? 27.444, la ley del procedimiento administrativo general. Muy bien. Esa norma es muy amplia, ¿no? Los libros, los volúmenes son 800, 1000, 1500 páginas. Sin embargo, haciendo una síntesis de lo que nos compete específicamente a la separación silábica, a la comunicación y todo lo demás, esa ley, en un pequeño capítulo, nos dice lo siguiente: la administración, refiriéndose al sector público, requiere que las comunicaciones sean efectivas y eficientes para aquellos que escribimos y aquellos que recibimos comunicación. Es decir, tiene que haber reciprocidad en la comprensión, porque si yo escribo mal un documento, entonces la persona que le recepciona, que es el destinatario, va a poder de alguna forma no comprender, sino interpretarlo. Y las comunicaciones no se interpretan, sino se comprenden. ¿Correcto? ¿Sabían ustedes que el año 2017, ¿saben lo que ocurrió? A las 2:15 de la mañana tuvieron que parar la rotativa del diario oficial del Perú. Salía un grupo de normas, de leyes. El Congreso los había enviado ya. Y ya estaba en la rotativa para imprimirlo. Un jovencito que trabajaba ahí, no sé si haciendo limpieza, pero no tenía vinculación directa con las rotativas, ni con la corrección, ni con nada de la impresión del diario oficial. Entonces, observó, vio una palabra o un enunciado que le habían colocado una coma en un lugar que no le correspondía. Este muchacho era estudiante del 4º ciclo de lingüística de San Marcos. 4º ciclo, chico, ¿no?
y trabajaba haciendo un trabajo no precisamente de especialidad. Avisó a su jefe inmediato, el jefe inmediato seguramente les conocía, entonces avisó por teléfono a la gerente del diario oficial peruano y él dijo: paren las rotativas. Paralizaron todo, desmontaron todo lo que iban a imprimir en ese momento, verificaron y efectivamente iban a dar una información por otra. Movieron todo. Ese muchacho que estaba trabajando ahí, creo que apoyando a llevarse la viruta, cosas así, el año 2017, en enero, está trabajando en una institución también del Estado, no recuerdo si es la Contraloría General de la República, pero con un cargo de funcionario. Está en YouTube, pero digamos la retiraron porque como que dejaba un poco mal a las instituciones del Estado, en este caso el Congreso, ¿verdad? Y ese muchacho, si no hubiera, por ejemplo, visualizado esta situación, se imaginan, por ejemplo, toda esa rotativa, toda esa circulación de los diarios a nivel nacional. El diario peruano no solamente se distribuye en Perú, también se compra en otros lugares. Como aquí en Perú también compran, por ejemplo, de España, de Argentina, de México y todo eso, ¿verdad? Entonces, la habilidad de este muchacho es lo que le dio. Tremendo. Ahora es funcionario. Es funcionario. No recuerdo la institución. Pero sí. Con una comida. Entonces, es importante, ¿no? Sí, y se dio unos méritos tremendos, le dieron también un premio monetario, todo lo demás. Correcto. Entonces, dice, miren, cuando la X se encuentra entre dos vocales, esta forma sílaba con la vocal que sigue. ¿Sabes? Se separa así. ¿Verdad? Examen se separa así. Está bien separado, pero si yo voy a redactar un documento, entonces ya no debería separarlo así. O separo exa o la palabra completa, pero la E solita ya no, para los efectos de redacción, pero para los efectos de separación silábica sí está correcto. ¿Está claro, no? Sí, muy bien. Y así, todo lo demás. Miren, exuberante, igualito. ¿De acuerdo? La palabra exuberante, muchas personas le colocan H intermedia, no sé por qué. Sí, no es con H, es sin H. ¿De acuerdo? Hay una norma que dice, los comienzos exa, exe, exi, exo, exu, se escriben X más la vocal. Aquí está. Sin embargo, por ejemplo, algunos podrían decir, ¿por qué la palabra exhumar se escribe con X y con H? Porque exhumar es una palabra compuesta. Entonces, no está en la regla, no está en la normativa, no está en la regla, entonces ¿dónde lo busco? Voy a la etimología y me va a decir lo siguiente, la palabra exhumar proviene de los voces. Ex, ya fue, dejó de ser, y humar viene de humus, que es griego. ¿Qué significa humus? Significa tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría a ser exhumar? Desenterrar. Por eso es que se escribe con H, ¿verdad? Pero por etimología, no por normativa. Muy bien. La H entre dos vocales no impide la formación de diptongo ni de hiato. Observen aquí. Si nos ceñimos a la regla anterior, a la letra A, y este es un grafema, tendría que formar sílaba con la siguiente vocal. Pero como es H y tiene fonema cero, no impide la formación del diptongo y se une. Observen aquí, ahuyentado. La letra H está entre dos vocales. Como hay diptongo, se une. ¿De acuerdo? En cambio aquí tenemos consonante, vocal, vocal, esta va con la que sigue, nunca con la que precede. Aquí no, porque la H, repito, tiene fonema cero. Ahora dice, la H entre consonante y vocal forma sílaba con ambas. Miren aquí, exhibir. Es como si fuera examen, ¿no? E-X-A. ¿Y por qué esta H yo se la agrego aquí después de la X? Muy simple, porque no suena, porque
tiene fonema cero, es como si no estuviera presente. Entonces exhibir se separa así. Y luego dice, las palabras con prefijos o compuestas se separarán aplicando la regla de separación silábica como cualquier otra palabra. Igual. Pero claro, en otro momento podríamos ver la nueva normativa también en otros esquemas de prefijos. Yo les pregunto, ¿la palabra sugerente se escribe junto o separado? Sugerente. Sí. ¿Cómo la escribirían? ¿La escriben? Junto. ¿La palabra exalumno se escribe junto o separado? Junto. ¿La palabra exteniente alcalde junto o separado? Exteniente alcalde. A ver, la norma dice lo siguiente. Cuando el prefijo se une a la unidad léxica univerbal, es decir, a una palabra, refiriéndose al prefijo, tendrá que ir pegado a la base, es decir, pegado a la palabra. Cuando este elemento, refiriéndose al prefijo, se una a una unidad léxica pluriverbal, es decir, cuando el nombre esté representado por más de una palabra, es decir, 2, 3, 4, en fin, el prefijo tendrá que ir separado. Como teniente alcalde representa a un nombre, a la denominación de un cargo, entonces quiere decir que ex tendrá que ir separado. ¿Verdad? ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Después probablemente veamos un poquito más esa parte, pero repito, muchos escriben la palabra subgerente, sub-gerente, y eso es incorrecto. Así no es. La palabra preuniversitario se escribe junto o separado. Nunca se escribe o no debe escribirse separado. Han escrito mal, es decir, los prefijos pre hasta 1999 se escribía por separado. Prehistoria. Así es. Sí, es que hay otra norma ahí. Cuando, por ejemplo, la siguiente palabra represente un nombre que tenga que escribirse con mayúscula, no solamente va a ir separado, sino tiene que ir con un guión. Yo quiero escribir, por ejemplo, la selección sub-19. Entonces, sub-19. Eso es otra norma. Sí. La concurrencia vocálica. Cuando hablamos de concurrencia vocálica, estamos hablando, como su nombre lo indica, cuando de alguna forma se presentan varias vocales, entonces debemos determinar si estas vocales al momento de pronunciar las unimos o de lo contrario las separamos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la palabra farmacéutico, ¿cuántas sílabas tiene? Pronuncien la palabra farmacéutico. Farmacéutico. ¿Cuántas tiene? Ahora, si quisiéramos colocarle tilde a la palabra farmacéutico, ¿dónde llevaría la tilde? En la U. Y, compañera, ¿dónde le colocarías tilde si tuviéramos que colocarle tilde a farmacéutico? ¿En la I? Ya. Entonces, vamos a pronunciar correctamente, ¿verdad? La palabra es farmacéutico. Farmacéutico. ¿Cuál es la sílaba tónica? Más fuerte. Farmacéutico. Cero. ¿Correcto? Última, penúltima, antepenúltima. Es una palabra esdrújula. Según la regla, todas las palabras esdrújulas deben llevar tilde. La sílaba es seu. Quiere decir de que una de esas dos vocales debe llevar tilde. Como yo estoy uniendo dos vocales en esta sílaba, entonces quiere decir que tengo un diptongo. Y siempre en un diptongo, acuérdense de esto, siempre en un diptongo o en un triptongo predomina la vocal abierta. Para los casos de acentuación gráfica, siempre en un diptongo o en un triptongo predomina la vocal abierta. Siempre, no hay ningún tipo de excepción. ¿De acuerdo? ¿Dónde lleva en la E? En la E se junta. Correcto. Correcto. Por eso tiene 5 sílabas. Así es. Si colocáramos, por ejemplo, un tilde en la U, pero miren, No, en la U.
En un lugar, yo he visto en una placa de un profesional, no me acuerdo el nombre, pero vamos a asumir, Juan Pérez, químico farmacéutico, con tilde en la U. Una placa muy bonita en un lugar, una zona más o menos muy atractiva, ¿no? Farmacéutico con tilde en la U. ¿Cómo se pronuncia así? Farmacéutico. Entonces, ¿qué es el diptongo? El diptongo en una misma sílaba. Pero ojo, para que exista un diptongo, estas dos vocales tienen que pronunciarse juntas. ¿De acuerdo? Tienen que pronunciarse juntas. Si ustedes observan ahí las palabras, estas vocales puede ser una vocal cerrada con una abierta, o viceversa, una abierta con una cerrada, así como también dos vocales cerradas. No. Abierta con cerrada, cerrada con abierta, cerrada más cerrada. Ahí sí, pero siempre y cuando la pronunciemos juntas. Porque si yo tengo una abierta con cerrada o una cerrada con abierta y no las pronuncio juntas, entonces no hay diptongo. Ahí no, porque no hay E y O. No son abiertas con cerradas, se tienen que separar obligatoriamente. Abierta con abierta se forma un hiato simple. Sí, ahora lo vamos a ver. Correcto, entonces está claro, ¿no? Para que exista un diptongo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que estas vocales que concurren se pronuncien juntas. Si no las pronunciamos juntas, sencillamente no habrá diptongo. Ahora dice, las combinaciones U, I se consideran diptongos y se escriben sin tilde, salvo que haya que señalar si son agudas, llanas o esdrújulas. Ejemplo, fluido. En fluido estamos juntando dos vocales, a pesar que decimos fluido. Aparentemente tenemos tres sonidos, pero como son dos vocales cerradas, ¿de acuerdo? Siempre se van a juntar en una misma sílaba. Se va a considerar diptongo, siempre. Y como es una grave que termina en vocal, no le colocamos tilde. Luego tenemos contribuir, huir, ruir, concluir. Miren aquí cómo lleva el tilde en la I. ¿Saben por qué lleva el tilde? Porque es una palabra aguda que termina en vocal. Eso no impide que digamos no haya diptongo. Si hay diptongo, están las vocales juntitas. Acá están. En casuística están juntitas, hay diptongo de vocales cerradas. Pero lleva tilde porque es una palabra. Dice, dos vocales cerradas iguales no forman diptongo, eso es correcto. Es decir, el diminutivo de tía, tillita, se escribe así. Se separan las dos vocales cerradas iguales. No I con U ni U con I. Dice, solo se tildará de acuerdo con las reglas generales de acentuación. Chiquitas, igual. Grave que termine en vocal, no lleva tilde. Así es. Y miren aquí, ¿eh? I con I. ¿Por qué le colocamos tilde entonces? Si aquí I con I no lleva, aquí I con I no lleva, y aquí el queridísimo I con I sí lleva. Porque es el grupo. Y allí en la normativa dice, se van a escribir por separado, salvo que digamos, y no llevará tilde, salvo que se defina de acuerdo a la aplicación de las reglas generales. Ahora miren aquí, las sílabas que, i no forman diptongo. En queso, en química, en guerra y en guitarra, en cada una de esas sílabas hay unión de dos vocales, pero a pesar de ello no hay diptongo. ¿Por qué? Porque no suenan, no las pronunciamos. Cuando ustedes pronuncian la palabra guitarra, en la sílaba i, ¿pronuncian las dos vocales o no? No, pronuncian solo una que es la i. Entonces, como a pesar de que hay dos, ustedes pronuncian una, no hay diptongo. Dice, las sílabas que, i con diéresis sí forman diptongo. Cigüeña, pingüino, vergüenza, bilingüe, ungüento, agüita, en fin. ¿Verdad? Está claro, ¿no? ¿Sí? Diptongo, como su nombre lo indica, ¿no? Si un diptongo es la unión de dos vocales
¿Qué es un triptongo? La unión de tres vocales en una sílaba. Quiere decir que esas tres vocales tienen que pronunciarse juntas. Y la estructura es como lo que está aquí. Tiene que haber una abierta precedida y seguida de vocales cerradas. Es la única forma que pueda existir un triptongo. Por ejemplo, en la palabra guaura, la primera sílaba guau, y tenemos unión de tres vocales. Vocal abierta precedida y seguida de vocales cerradas, triptongo. Paraguay, vocal abierta precedida y seguida de vocales cerradas, triptongo. Ahora, si la fuerza de voz recae en una de las vocales cerradas, se disolverá el triptongo automáticamente y se le colocará una tilde que se denomina tilde disolvente sobre la vocal cerrada. El hiato se llama hiato acentual y la tilde disolvente, ¿verdad? Por ejemplo, observen aquí la palabra amarillas. Cuando pronunciamos, lo hacemos de esta forma: amarillas. Aquí tenemos vocal cerrada, abierta, vocal abierta, cerrada y cerrada. ¿De acuerdo? Tiene estructura de triptongo, pero no hay triptongo. ¿Por qué? Porque una de las vocales cerradas predomina ante la vocal abierta. ¿Qué hacemos? La separamos y le colocamos acento gráfico. ¿Qué se produce ahí? Entre la I y la A se produce un hiato acentual. Y entre la A y la I un triptongo decreciente. No hay triptongo, no existe triptongo. Lo mismo ocurre con OIEs. Miren aquí, en OIEs. ¿Verdad? Abierta, cerrada, cerrada. Esta vocal predomina y la separamos así. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. El hiato. Ayúdame a leer, por favor, qué dice el concepto de hiato. Es el encuentro de dos vocales que, a pesar de aparecer sucesivamente, forman sílabas diferentes. Hay dos tipos de hiato, simple y acentual. Correcto. Entonces quiere decir de que hay concurrencia, sí, porque concurrencia no quiere decir unión, ¿no? Concurren y listo. O se unen o se separan. Es como, por ejemplo, te encuentras con una persona, ¿no? O te vas conversando por ahí, o simplemente se despiden y listo, cada uno se va por su lado. Pero concurren, se encuentran, ¿verdad? Entonces, el hiato simple es la concurrencia de dos vocales abiertas. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. ¿Verdad? Cerrada y U. Así es. Y las vocales cerradas son I, U. Por consiguiente, si yo tengo que escribir la palabra teoría, ¿cuántas sílabas se encuentran en la palabra teoría? ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas sílabas? 4. Tenemos 4 sílabas. T, O, es decir, la S se separa de la O. ¿Por qué? Porque son vocales abiertas. ¿Qué fenómeno vocálico se produce ahí? Un hiato simple. Y en el caso de I con A, en el caso de la I con A, la vocal cerrada I predomina de la vocal A. Entonces también se van a separar y les voy a colocar un acento gráfico llamado tilde disolvente sobre la I y se va a producir un hiato acentuado. ¿Verdad? Como figura acá. La palabra vía, ataúd, leí, reúne, maíz, en fin. Pero si nosotros aplicamos la regla general de acentuación, nos dice que las palabras agudas que terminen en Z llevan tilde o no. Por ejemplo, feliz lleva tilde, no lleva tilde. ¿Y por qué maíz lleva tilde? Si es aguda y termina en Z. ¿Por qué? Por efecto del hiato acentual. ¿Verdad? Esta es una palabra aguda, termina en Z y lleva tilde. Pero ¿por qué si feliz es aguda, termina en Z y no lleva tilde? Esto le llevará por efecto del hiato acentual. Correcto. Muy bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la palabra ataúd. Si yo digo salud,
es una palabra aguda que termina en D y no lleva tilde. Ataúd termina en D, es aguda y sí lleva tilde. Es una excepción a la norma por efecto de hiato acentuado. Muy bien. El acento gráfico o tilde. El acento gráfico o tilde. Hay algo que debemos tener siempre en cuenta para que no nos falle nuestro método de acentuar correctamente una palabra. Ustedes podrían tener en este momento 100 palabras y con este método les aseguro que las 100 palabras las acentúan correctamente. ¿Qué 100 palabras? 1000 palabras, y todas las acentúan correctamente, sin dudas, sin inconvenientes y con un tiempo pero impresionante, ¿verdad? Entonces, esa es una sugerencia interesantísima, que dan excelentes resultados.